¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede esconder un viejo taller mecánico? Imagina un sitio donde los ecos de los motores resuenan como susurros de tiempos pasados. La historia que voy a contarte es sobre un hombre, un mecánico que, al recibir una serie de autos clásicos para reparar, se va viendo cada vez más intrigado y aterrorizado al descubrir que esos vehículos están conectados a un trágico accidente sucedido años atrás. Es una historia de obsesión, amor por los autos y el terror que acecha en cada rincón de un taller. Cuando comencé a trabajar en un pequeño taller a las afueras de la ciudad, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inquietante. Era un lugar sencillo, con paredes gastadas y herramientas que ya habían vivido mejores tiempos, pero tenía un cierto encanto. Desde el primer día, noté que los clientes eran algo peculiares, especialmente aquellos con autos clásicos. Uno a uno, esos autos llegaban como si buscaran algo más, y yo, con mis manos, estaba dispuesto a ayudarlos. Sin embargo, algo en ellos me inquietaba, como si trajeran consigo una historia que no podría entender. Todo comenzó con un hermoso Chevrolet Corvette 1963. Su dueño, Arthur, un anciano, me contó que era un regalo de su padre y que había sido parte de su familia por generaciones. El coche estaba impecable, de un verde esmeralda brillante que reflejaba la luz del sol. Mientras lo reparaba, sentí una extraña sensación. Vi pequeñas marcas en la pintura, como si fueran huellas de un accidente, pero Arthur sonrió y me habló solo de las aventuras que había vivido con el coche. Lo que no me contó fue que ese auto había estado involucrado en un accidente fatal que había cobrado varias vidas, un hecho que había estremecido a toda la comunidad. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una obsesión. Después de terminar el Corvette, el taller se llenó de autos similares, cada uno con un pasado aún más oscuro que el anterior, un Ford Mustang de 1969, un Plymouth Barracuda de 1970 y un Dodge Charger de 1971. Cada propietario tenía sus propias historias, pero, al igual que Arthur, ninguno se atrevía a hablar sobre cómo sus autos habían sobrevivido a esa tragedia. Confundido, decidí investigar. Pasé horas en la biblioteca local, buscando pistas en viejos periódicos y microfichas, tratando de entender la relación entre esos autos y el accidente que había ocurrido tanto tiempo atrás. Las páginas amarillentas me revelaron un evento trágico que la ciudad había intentado olvidar. Una noche tormentosa, un grupo de jóvenes había salido a dar una vuelta en sus autos, riendo y disfrutando, cuando algo salió terriblemente mal. Un choque brutal que destruyó no solo los vehículos, sino también las vidas de los que viajaban en ellos. Al leer los relatos, sentí un estremecimiento. Todos los autos que había reparado en el taller eran, de alguna forma, sobrevivientes de ese desastre. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué sus dueños evitaban hablar sobre ello? ¿Acaso temían algo? Con cada auto que reparaba, la inquietud crecía. Las noches se alargaban, y los ruidos del taller, que antes eran familiares, comenzaron a sonar como ecos de un pasado oscuro. Un día, decidí enfrentarlo y confronté a Arthur sobre el accidente. Al principio me miró sorprendido, su rostro pálido, y luego sus ojos reflejaron una sombra de tristeza. «Es un pasado que preferimos olvidar», susurró. «Vivo con él todos los días. No quiero que los demás lo sientan». Al escuchar eso, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué era lo que realmente temían? La atmósfera en el taller se volvió cada vez más tensa. Una noche, mientras trabajaba en un Buick Riviera de 1971, las luces comenzaron a parpadear. Sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera observando mis movimientos. De repente, vi algo en el retrovisor, una figura borrosa de una mujer, con el rostro marcado por el dolor. Cuando giré la cabeza, no había nadie. El miedo me invadió y comprendí que estaba atrapado en algo que no podía entender. Intenté dejar de reparar esos autos, pero la llegada de un Plymouth Fury de 1972 cambió todo. Su dueño, Henry, un hombre misterioso, insistió en que lo reparara a toda costa.
Su mirada era penetrante, como si supiera algo que yo ignoraba. Aunque me resistí, la curiosidad me superó y acepté el trabajo. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más pesado, y las voces y risas de aquella noche fatídica comenzaron a resonar en mi cabeza. Cuando terminé el Plymouth, Henry llegó por él, agradecido, pero algo en su sonrisa me inquietaba. Mientras me daba las gracias, dejó caer un periódico viejo. Al abrirlo, quedé paralizado, una foto del accidente, con los autos destrozados y, al fondo, una figura familiar. Reconocí a Arthur entre los sobrevivientes, pero también estaba la mujer que había visto en mi visión. Ese descubrimiento me dejó atónito. Días después, intenté hablar con los demás propietarios, pero algo extraño sucedió. Comenzaron a desaparecer uno a uno. Arthur dejó de contestar, el Mustang nunca regresó y el dueño del Dodge Charger me miraba con una expresión vacía. La conexión entre esos autos y el accidente era innegable. El taller se había convertido en una prisión, un hogar donde las almas perdidas querían comunicarse, y yo, su mecánico, estaba atrapado. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Tomé una linterna y me adentré en la oscuridad del taller. Al pasar junto al Corvette, sus faros se encendieron de repente. Con el corazón acelerado, me acerqué al coche y, al mirarlo, vi algo que me heló la sangre, una grabación en el estéreo, una conversación de aquellos jóvenes antes del accidente. Sus risas y voces llenas de vida resonaban como un eco lejano. En ese momento, comprendí que esos autos no eran solo máquinas, sino cápsulas del tiempo, cargadas con el sufrimiento de los perdidos. ¿Cómo liberarlos? Decidí escribir cartas a los propietarios desaparecidos, contándoles todo lo que había descubierto, esperando que juntos pudiéramos dar paz a esas almas. Una noche, mientras me preparaba para enviar las cartas, Henry apareció en el taller. «Ellos no pueden descansar», me dijo con voz desesperada. «Necesitan que alguien les ayude a salir de este sitio». Fue entonces cuando entendí que estaba en medio de algo mucho más grande. Con la ayuda de Henry y los demás, organizamos una ceremonia en el taller. Decoramos el lugar con luces suaves, y cada uno compartió historias sobre sus autos y lo que habían significado. Con cada relato, sentí que el peso sobre mí comenzaba a desaparecer. De repente, las luces parpadearon y la figura de la mujer apareció de nuevo, pero esta vez, no sentí miedo. En sus ojos había una súplica. Le prometí que nunca olvidaríamos su historia, que siempre la recordaríamos a ella y a los demás. Con un último destello, la figura desapareció, dejando una paz profunda en su lugar. A partir de entonces, el taller dejó de ser un lugar de terror y se convirtió en un santuario de recuerdos. Cada auto que llegaba era recibido con respeto y amor. Aunque de vez en cuando aún siento miedo, sé que las almas de aquellos jóvenes ya no están atrapadas. Aprendí que, a veces, los fantasmas del pasado solo buscan ser recordados.